Muy buenas noches, estimados participantes. Buenas noches, doctor Willy. Damos inicio a la sesión correspondiente del día de hoy. Bien, gracias doctora. Vamos a continuar con la sesión programada para el día de la fecha, tal como lo ha presentado la doctora coordinadora. Vamos a hablar, estimados participantes, sobre la determinación de responsabilidades y sanciones en el derecho de protección al consumidor en el Perú. Para empezar a desarrollar esta disertación, tenemos que empezar por definir o conceptualizar qué significa la palabra determinar o determinación. Determinación, según la Real Academia, es precisar, ubicar, individualizar. Eso se llama la palabra determinación. Cuando hablamos sobre la palabra responsabilidad, implica lo que Juan Espinosa en su momento señalaba, lo que es el deber de cuidado, es decir, aquello que uno está obligado a hacer o no hacer. Y cuando hablamos sobre la palabra o el concepto de sanción, estamos hablando de un reproche previo que va a ocasionar una sanción, es decir, como en el Código de Hammurabi señalaba, un castigo. Entonces, si ya hemos ubicado cuál es el concepto de la palabra determinación, responsabilidad y sanción, tenemos que conceptualizar lo que es la palabra derecho. Y el derecho, como ustedes ya saben, es un conjunto de normas que van a regular la actividad del ser humano en sociedad. Cuando hablamos de la palabra protección, estamos frente al concepto del fin intuitivo del derecho. El fin intuitivo del derecho, ¿cuál es? El de proteger. ¿A quién? A las personas naturales o jurídicas. En este caso, de manera especial, al consumidor. Este consumidor, este consumidor puede, vale la redundancia, acceder a qué? Puede acceder a bienes o a servicios. Bienes, por ejemplo, comprar un producto. Comprar, por ejemplo, una laptop, un celular, un audífono. Eso es un bien. Y un servicio puede ser, por ejemplo, la operación de una nariz, o puede ser, por ejemplo, la consultoría de un abogado o de un veterinario, etc. Entonces, cuando hablamos ya de lo que el título nos quiere decir, entonces vamos a empezar a definir lo siguiente. ¿Qué significa el concepto de determinación de responsabilidades y sanciones en el derecho de protección al consumidor en el Perú? Significa que cuando una persona natural o jurídica haya brindado un bien o un servicio, pero este bien o servicio es defectuoso, tardío o simplemente no se llega a cumplir, no se llega a materializar, va a haber una responsabilidad que puede ir inclusive hasta el inicio de un proceso civil de responsabilidad, o si se quiere, podrá perseguirse una indemnización por daños y perjuicios. ¿Y qué es lo que tenemos que entender, estimados participantes, por la palabra daño? Daño es el detrimento, es la disminución que va a sufrir tu patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? Según Ulises Montoya Manfredi, el patrimonio es aquel
es aquello que es susceptible de ser protegido por el derecho. Por ejemplo, mi patrimonio es un vehículo, una moto y un departamento. Eso es mi patrimonio. Y el patrimonio como tal va a merecer una protección por parte del Estado. Pero cuando yo, por ejemplo, compro un celular y me indica la calidad, la cantidad de horas que puede estar en funcionamiento, la rapidez con la cual se puede navegar en Internet, el tamaño de la cámara, la forma o la calidad en lo que es la filmación, entre otras características, ¿qué es lo que está haciendo el vendedor o el proveedor? Me está explicando de manera clara, de manera precisa, cuáles son las características de este bien que yo estoy adquiriendo y que el vendedor me está vendiendo. Pero ¿qué sucede si me da una información confusa, ambigua, gaseosa, tardía, o si me brinda una información errónea o falsa? Entonces, ese vendedor, ese proveedor, habrá incurrido en una responsabilidad. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Código de Defensa del Consumidor y también el Código Sustantivo o Código Civil de 1984? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que determinar qué sanción se le va a aplicar en pro de proteger al consumidor. Bien, ejemplo. Yo dicto conferencias para los colegios profesionales de Lima y Callao. Yo soy docente universitario en posgrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Yo en la actualidad soy docente en la Escuela de Posgrado de la Policía, dictando maestrías y diplomados de especialización para oficiales superiores. Por ejemplo, Promacipol, Programa de Maestría en Ciencias Policiales. Y yo dicto de manera semipresencial, es decir, la mitad en vivo, presencial, y la otra mitad de manera virtual. Y para eso he adquirido una laptop que me permite gozar de una duración de no menos de 7 horas de manera continua. La pregunta sería, ¿qué sucede si el vendedor me dijo que una laptop, sin estar conectada a una fuente de energía, me podía durar hasta 8 horas, pero en la práctica solamente me dura 3 horas? Es decir, la mitad de mi clase. La pregunta es, ¿yo me veré perjudicado al momento de dictar las clases, habida cuenta que solamente voy a dictar la mitad y la otra mitad ya no lo voy a poder hacer? Sí, sí me voy a ver afectado, perjudicado, agraviado. En consecuencia, queda expedito mi derecho de presentar el reclamo respectivo. Entiendo yo primero a la persona que me vendió, que me ofreció este bien. Y si ya no encuentro una respuesta o una atención que pueda satisfacer mi requerimiento, mi enojo, mi disconformidad, obviamente podré acceder a lo que en su momento hemos hablado del libro de reclamaciones. Y de ser el caso, a Indecopi. Y de darse las circunstancias de acceder al poder Judicial solicitando tutela jurisdiccional efectiva. Es decir, una protección por parte del Estado a través del Poder Judicial que pueda satisfacer mi requerimiento de que, primero de sanción, pero no solamente de sanción, sino de reparación del daño
del menoscabo, del detrimento que yo he sufrido en mi patrimonio. Yo había dispuesto 5.000 soles para esa laptop. He desembolsado esos 5.000 soles para la compra de esa laptop, pero no ha podido satisfacer mis necesidades. Entonces hay una sanción que imponer, pero también hay una reparación, ya sea logrando la devolución íntegra de mi dinero o el cambio de esa laptop por una que sí pueda satisfacer mis necesidades. Téngase presente, estimados participantes, cuando uno compra un bien, cuando uno contrata un servicio, ¿lo hace para qué? Lo hace para satisfacer una necesidad. Lo hace para cubrir un requerimiento o una falencia. Y si es que ese requerimiento, si es que esa falencia no es cubierta a satisfacción del consumidor, habrá oportunamente que determinar la responsabilidad e imponer una sanción a aquella persona que burló el derecho a la buena fe y la confianza del consumidor. Bien, en unos minutos, señores, y sobre todo con ejemplos, hemos explicado el tema de hoy, que es la determinación de responsabilidades y sanciones en el derecho de protección al consumidor en el Perú. Ahora, acto seguido, vamos a explicar el material que hemos preparado para ustedes el día de hoy. En ese recorrido, estimados participantes, vamos a analizar qué. Vamos a analizar cómo el derecho de protección al consumidor define las responsabilidades y las sanciones aplicadas a proveedores que no cumplen sus obligaciones. Cuando uno brinda un servicio, uno tiene que saber sus responsabilidades, pero también debe conocer cuáles van a ser las sanciones si es que uno incumple esas funciones o esas responsabilidades que uno asume. Cuando uno, por ejemplo, contrata los servicios de un gas, de una empresa, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Supongamos que usted necesita los servicios de un gasfitero y contrata los servicios de gasfitero en tu hogar de Sedapal. Pero el gasfitero, cuando realiza el servicio a tu domicilio, gasfitero en tu hogar, lo hace de manera deficiente y se produce una inundación en tu hogar. Me pregunto, ¿habrá una responsabilidad por parte del gasfitero, responsabilidad directa? Claro que la hay. Me pregunto, ¿habrá una responsabilidad indirecta en la persona jurídica denominado Sedapal para afrontar los daños que me ha podido ocasionar? Claro que la hay. ¿Y por qué la hay? Porque es simple entender que uno contrata a un gasfitero de Sedapal por la confianza, por la seguridad que le da a esta empresa formal y a la cual yo voy a acceder para solicitarle
un servicio. Pero si ese servicio es defectuoso, es tardío, es gaseoso, es inútil, obviamente estaremos frente a una responsabilidad que va a merecer una sanción que la autoridad va a imponer tanto al gasfitero que realizó un mal trabajo como también a Sedapal. Esto en el interés y cumpliendo el objetivo de proteger ¿a quién? Al consumidor, de acuerdo al código del consumidor que está al servicio de todas las personas naturales o jurídicas. Tengan presentes, estimados participantes, que un servicio o un bien lo puede adquirir una persona natural, nosotros, o una persona jurídica. Es decir, la agrupación de dos o más personas con un fin que puede ser lucrativo o no lucrativo. Ejemplo, personas jurídicas sin fines lucrativos, las que regula el Código Civil o Código Sustantivo de 1984. Asociación, fundación, comités, personas jurídicas no inscritas. Son todas estas personas jurídicas que no tienen fines lucrativos, que no tienen fin de ganar dinero, que no tienen como objetivo el vil metal, el dinero. ¿Qué fin tienen estas personas jurídicas? Tienen un fin altruista, un fin de apoyo, un fin de brindar un servicio a la comunidad. Bien, vamos ahora a presentar este material denominado determinación de responsabilidades y sanciones en el derecho de protección al consumidor en el Perú. Tenemos un marco normativo, sí. Tenemos un cuerpo legal a disposición de nosotros para recurrir a él si es que es necesario o es pertinente, sí. ¿Cuál es el marco normativo? El marco normativo lo vamos a encontrar en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. ¿Qué vamos a encontrar en este código? Vamos a encontrar cómo este código, este cuerpo normativo, va a establecer las responsabilidades de los proveedores de bienes y servicios. ¿Hacia quién? Hacia los consumidores, reconociendo derechos como el acceso a productos seguros. Y aquí, estimados participantes, la parte más importante del diplomado o de la sesión del día de hoy. Empieza con I. Significa información. Si es que el consumidor no recibe una información precisa, concisa, útil, necesaria, directa, prístina, transparente, objetiva, no va a poder tomar una buena decisión. Por ejemplo, ¿qué sucede si tú vas a viajar al Cusco y sabes que está en el tiempo de lluvia? Será necesario que tú compres una casaca impermeable. Es decir, que aun cuando llueva, no va
a traspasar esa casaca por los materiales de los cuales está hecho. La pregunta sería, ¿qué sucede si es que tú, confiando en la marca, confiando en el proveedor, viajas a Cusco y el segundo día de lluvia empieza a pasar por la casaca y no se desliza el agua? Te mojas y te enfermas. Quizá te pueda dar, Dios no quiera, hasta una neumonía que hace que tú te regreses de manera urgente a tu lugar de origen, Lima. Perdiste tu viaje, perdiste tu tiempo, te perjudicaste y te enfermaste. La pregunta es, ¿habrá alguna responsabilidad en la persona que te vendió esa casaca? Claro, claro que hay una responsabilidad. Entonces, al advertir, al ubicar que existe una responsabilidad, lo que tenemos que hacer es determinar, es decir, individualizar qué tipo de responsabilidad hay, qué sanción se le va a aplicar y qué reparación también tú vas a poder reclamar. Por eso Todo, todo, la poquito, palabra, todo. por eso le decía, a ver, parece que hay un audífono o un micrófono que se ha quedado activado. Les agradecería que puedan desactivarlo para yo poder continuar. Entonces, señores, cuando se produce esta información confusa, ambigua, entonces el consumidor no puede tomar una decisión acertada. ¿Y por qué? Porque no tuvo una información clara. Entonces, ¿a qué se va a dar pie? ¿A qué se va a dar espacio ahora? A que se ejecute, se materialice el derecho que tiene el consumidor para reclamar los daños y perjuicios. ¿Por qué? Por el incumplimiento a la calidad que vendió, ofreció, entregó al consumidor. Entonces, hay una responsabilidad. Pero este tipo de responsabilidades, estimados participantes, encierra la aplicación de algunos principios. Por ejemplo, el principio de responsabilidad objetiva. Y aquí quiero hacer un pequeño punto y aparte. Inicialmente, yo les recomendaba, como siempre les digo a mis alumnos, hace más de 25 años que enseño a nivel universitario, ¿qué es lo que ustedes tienen que dominar? Principios. Y de preferencia, principios de los títulos preliminares. Vale decir, del Código Civil de 1984, Código Penal, 1991, Código Procesal Civil, Código Procesal Penal, Código Procesal Penal 2004, Código de Ejecución Penal, Código Procesal Constitucional, Ley Procesal del Trabajo, Ley General de Procedimientos Administrativos sin nada con el número 27444. Y la más importante, la Constitución, la Carta de Ley, Lex de Lex, Carta Madre o Código Estatutario. Mejor dicho, la Constitución. Ahí tú vas a encontrar 24 derechos fundamentales. ¿Dónde están esos 24 derechos fundamentales? En el artículo 2 de la Constitución. Primera conclusión de la noche. Palabra clara, la palabra clave, información. Información.
Palabra clave, dominar principios. ¿Y para qué nos van a servir los principios, estimados participantes? Nos van a servir para poder aplicar el Código de Protección al Consumidor. Por ejemplo, el primer principio que vamos a desarrollar el día de hoy es el principio de responsabilidad objetiva. ¿Y qué me dice este principio? Dice, los proveedores son responsables por los daños causados por los productos o servicios que ofrecen, incluso si no hubo intención o negligencia. Claro, hay algunas personas, vendedores o proveedores, que quizá no tengan mala intención, no tengan dolo, pero de repente por una situación de negligencia pueden inducirte a error. Por ejemplo, ponen afinamiento electrónico para vehículos inyectados y ponen oferta 50. Pero cuando tú vas, haces el afinamiento de tu vehículo, te dicen, señor, cancele, acá están los 50 soles. No, es $50. Señor, pero usted no puso el distintivo de que si era dólar o sol. No, 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 es que se supone porque su vehículo pues es europeo. La pregunta es, ¿te causó un perjuicio? Sí. ¿Te engañó el proveedor y te hizo tomar una mala decisión? Sí. ¿Te dio una información ambigua, confusa, gaseosa? Sí. ¿Hay una responsabilidad? Sí la hay. Perfecto. Ya dicho esto, vamos ahora a hablar sobre la responsabilidad objetiva, que ya hemos dicho de manera de resumen, que es cuando se da un daño o se produce un daño causado por productos o servicios que se ofrecen. Segundo principio rector. El segundo principio, estimados participantes, es el denominado información veraz y adecuada. Nuevamente, volvemos a la primera y única palabra clave en esta disertación. Información veraz y adecuada. ¿Eso qué quiere decir? Que la información que te debe brindar el proveedor tiene que ser una información cierta, tiene que ser una información veraz, tiene que ser una información transparente, no confusa, no ambigua, no gaseosa, no inexacta, al contrario. Entonces, los consumidores deben recibir una información que debe contener características del bien o del servicio, riesgos que yo debo asumir al comprar ese producto, en qué condiciones lo estoy comprando y qué servicios me puede brindar la persona que me está vendiendo. Por ejemplo, ahora mucho se habla sobre la garantía extendida, es decir, la casa que me vende el televisor me garantiza que el producto no me va a fallar en un año, pero con una cantidad de dinero adicional, entonces puedo extender la garantía a 2 o 3 años. Con eso, ¿qué he logrado? Extender la protección que va a tener el producto que yo he comprado por más tiempo.
Eso me da la tranquilidad que en caso, durante el transcurso de ese tiempo, falle el televisor, entonces la empresa se va a hacer responsable de los daños que me hubiera podido causar u ocasionar el haber adquirido un televisor que no ha cumplido las expectativas del caso. Otro principio rector es la seguridad. Seguridad. ¿Qué significa? Los bienes y servicios deben cumplir con estándares de seguridad para evitar dañar a los consumidores. Estándares de calidad. Por ejemplo, hace poco han sancionado a una empresa reconocida que vende peluches porque cuando uno acariciaba el peluche, este expulsaba material tipo lana. Se desteñía y los ojos no estaban cosidos al peluche. Se podían salir fácilmente. Los elementos de los cuales estaba compuesto el material eran nocivos para la salud. Entonces, obviamente, esto ha ocasionado un sinnúmero de alergias y, sobre todo, perjuicio para las personas que compraron ese peluche. Entonces, aquí hay una responsabilidad que tiene que ser determinada por la autoridad competente. ¿Para qué? Para proteger al consumidor. ¿Cuál es, cuál es el marco normativo? Lo encontramos en el Código de el Consumidor. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar sobre la determinación de responsabilidad. ¿Ante quién o a quién puede recaer la responsabilidad? Puede recaer en los proveedores de bienes. ¿Por qué motivo? Por defectos en los productos. Un producto de mala calidad, un celular que no toma buenas fotos, un celular que no hace buenas filmaciones, un celular cuya batería no te dura más de 20 horas. También puede recaer por defectos en la información que va a dar pie a una publicidad engañosa. Supongamos que, por ejemplo, tú te vas a ir a trabajar en la sierra y para eso necesitas calzado antideslizante. ¿Por qué? En la sierra a veces llueve, como acá en Lima, que ahora es último está lloviendo. La pregunta es, ¿para qué te sirve a ti un calzado antideslizante? Va a evitar que tú te caigas al caminar por las calles o las avenidas en la sierra. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si en la creencia que es un calzado antideslizante tú te caes porque no es antideslizante? ¿Hay una responsabilidad? Sí. Más adelante habrá que identificar si es una responsabilidad contractual o extracontractual. Pero que hay responsabilidad, sí la. Que debe haber una sanción, la tiene que haber. Que tiene que haber una reparación al daño, también. Ahora vamos a hablar sobre
la responsabilidad a personas que proveen servicios. De aquí, por ejemplo, vamos a hablar por el incumplimiento del servicio contratado o por información falsa o daños causados por negligencia. Ejemplo, supongamos que tú has contratado un seguro vehicular que en caso que tú te quedes varado en la carretera o donde fuere, la empresa queda obligada a enviarte una grúa que te pueda trasladar a un punto seguro. Si te revienta la llanta en la carretera, llamas al seguro, pero te dice que no cubre ese servicio. Tú le vas a decir y le vas a reclamar, señor, que yo ya tengo el contrato que sí cubre al menos 4 servicios de grúa al mes. Yo no he conseguido ni siquiera uno. Habrá una responsabilidad en la persona que te debió brindar el servicio de grúa. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo uno toma una mala decisión que pueda afectar los derechos del consumidor? Por información falsa, por información desviada o sesgada. Por eso, estimados participantes, yo les decía que la palabra más importante el día de hoy en esta disertación es la información. Ustedes, antes de tomar una decisión de compra, tienen que estar plenamente y debidamente informados. Características, condiciones, precio, forma de entrega, lugares de pago, si te aceptan hacer prepagos, entre otros. Todo eso tiene que estar dominado por tu parte. ¿Para qué? Para que tomes una buena decisión. Y la buena decisión, tú la vas a, la buena decisión, tú la vas a tomar cuando estés debidamente informado. Si no estás debidamente informado, no puedes tomar una buena decisión. ¿Por qué? Porque no cuentas con los datos suficientes para tomar una decisión. Otra de las responsabilidades que pueden recaer es en los fabricantes e importadores. En caso de productos defectuosos que causen daño al consumidor, incluso si no hay contacto directo entre el consumidor y el fabricante. Por ejemplo, supongamos que tú tienes un vehículo de alta gama, pongámosle que sea Audi, y le echas un aceite sintético a ese vehículo. La pregunta es, si confiaste tú en la marca de ese aceite sintético, le administraste a tu vehículo ese aceite, que supuestamente te podía durar hasta 5.000 kilómetros, pero ya a los 2.000 el aceite está quemado, obviamente habrá una responsabilidad directa en la persona que te vendió el aceite y también el fabricante. Porque tú le compraste al vendedor en el entendido que esa marca está garantizada, que es una marca seria, pero el fabricante no cumplió con, con observar o cubrir tus expectativas, tu necesidad. Entonces, habrá una responsabilidad también. Dicho esto, estimados participantes, vamos ahora a hablar sobre los tipos de sanciones. Es decir, ¿qué tipo de sanción puede imponer Indecopi?
¿Va a depender de qué? Va a depender de la gravedad. ¿De qué? De la infracción. Por ejemplo, Indecopi puede imponer una multa. Esta multa puede llegar hasta los 450 unidades impositivas tributarias, dependiendo del daño. Esta multa, estimados participantes, está basada en el principio de razonabilidad y principio de proporcionalidad. Razonabilidad. La multa que se le va a imponer al infractor tiene que estar basada en la razón. No en la emoción, sino en la razón. Y también proporcionalidad. Es decir, a cuánto asciende, qué proporción ha alcanzado el daño que te han ocasionado, que te han mermado en tu patrimonio. Entonces, dependiendo de esos factores, dependiendo de esos principios, proporcionalidad, razonabilidad, etcétera, se impondrá o no una sanción. En este caso estamos hablando de una sanción pecuniaria, es decir, una sanción de dinero. Ahora vamos a hablar sobre las medidas correctivas. Es decir, no solamente van a imponer una multa de naturaleza económica, no, también pueden imponer una medida correctiva. Es decir, que no solamente busque que te paguen, sino que corrijan una situación que te ha perjudicado. Por ejemplo, la reparación de ese vehículo cuyo aceite malogró tu motor, o que te sustituyan, es decir, te cambien de vehículo, o te cambien de laptop, o te cambien de celular, o te reembolsen, es decir, te devuelvan lo que incluyó adquirir el bien, el producto, por haberte brindado un servicio defectuoso. ¿Correcto? Aparte de estas particularidades en lo que es el tipo de sanción, estimados participantes, tenemos también la clausura temporal o definitiva. Porque lo que Indecopi persigue aquí, estimados participantes, no solamente es que te sancionen o que sancionen de manera económica e incluyan una medida correctiva como, por ejemplo, que te devuelvan un celular igual o que te lo cambien o una computadora, sino que esa persona que está brindando servicios defectuosos a la sociedad, a la comunidad, cese en la posibilidad de hacer más daño. Por eso existe lo que son las multas, las medidas correctivas y la clausura temporal o definitiva. ¿Cuándo va a proceder estos extremos? Cuando haya graves incumplimientos y estos incumplimientos sean reiterativos. Es decir, constantemente se repiten. Pero también tenemos sanciones no pecuniarias, ¿correcto? Como la obligación de publicar disculpas o advertencias al público. Supongamos que te venden un equipo de sonido para que tú recibas el año 2025. Pero es un ejemplo práctico que lo vimos hace algunos años, una empresa muy conocida y de supuesto prestigio aquí en el Perú.
compró un familiar un equipo de sonido para recibir el año y justo a las 12 se le baja el volumen a menos de la mitad. Ese equipo supuestamente profesional, causando la burla de sus amigos y familiares de este amigo que con bombos y platillos hizo saber a todo el mundo que se va a comprar el mejor equipo. Entonces, hay también la posibilidad de imponer una sanción no pecuniaria, un ofrecimiento de disculpas públicas a aquella persona que se vio afectada por una tercera persona que ha mermado su patrimonio, que lo ha sometido inclusive a situaciones de humillación o de... El amparo legal también encontramos, estimados participantes, en el artículo 2 del título preliminar del Código Civil o Código Sustantivo de 1984, que ad litere o a la letra señala lo siguiente: es nulo todo acto, dice, la ley no permite el ejercicio abusivo del derecho. El afectado puede solicitar las medidas cautelares tendientes a evitar o a suprimir dicho abuso. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nadie puede afectar tu derecho, que nadie puede afectar tu patrimonio. Y si alguien afecta tu derecho, si alguien afecta tu patrimonio, entonces para eso está la ley, para aplicarlo. Y para sancionar a aquellas personas que han vulnerado tu derecho, que se han burlado de tu confianza, de la confianza en la buena fe, de tu confianza en la veracidad que tú presupones con la cual supuestamente actúan las personas de buena fe. Y aquí viene la recomendación: guarda tus boletas, tus facturas, guárdalo porque no sabes en qué momento lo vas a necesitar. Y la gente a veces actúa de mala fe y hasta pueden negar que en algún momento te vendieron el producto o te prestaron ese servicio. Ahora vamos a hablar sobre los principales casos de sanciones en el Perú. ¿Cómo te pueden sancionar? ¿Por qué te pueden sancionar? Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, que los casos más sonados, los casos más comunes en Indecopi incluyen publicidad engañosa. Es decir, publicidad que te inducen a cometer un error. Por ejemplo, terno a 499 y abajo dicen palabras pequeñas: no incluye pantalón. Un reclamo: señor, pero solamente me ha dado el saco. Sí, pero abajito dice no incluye pantalón. Señor, que yo no tenía mis lentes. ¿Se dan cuenta, señores, cómo a través de una publicidad engañosa te pueden perjudicar, pueden mermar tu patrimonio, pueden afectar tu economía? Por eso hay que saber leer, hay que leer bien, con detenimiento, con tranquilidad, antes de tomar una buena decisión. Siempre una buena decisión va a estar basada en una buena información. Informas bien, adquieren bien, sabiendo de los pros y los contras y los pros y los contras de la decisión de compra que están efectuando. Por eso Robert Alexis decía, el test de la ponderación. Antes de tomar una decisión, tienes que ponderar. Bien, mal, perfecto. Tomo la decisión. La otra, el otro caso, más común en este tipo de situaciones, son las cláusulas abusivas.
Bienvenido, Jorge. Las cláusulas abusivas. ¿Y qué es una cláusula abusiva? Son las condiciones contractuales que limitan los derechos de los consumidores. Por ejemplo, una cláusula abusiva, por ejemplo, sería que la única forma por la cual tú puedes reclamar es de manera presencial y trayendo tu comprobante de pago. La pregunta es, ¿y por qué no puede ser virtual? ¿Y por qué no puede ser de manera telefónica? ¿Y por qué necesariamente tengo que tener comprobante de pago? Yo lo he perdido, yo puedo solicitarle a usted que en los archivos busque y me dé una copia. Si se quiere, si se quiere certificada esa boleta de compra, no pueden incluir cláusulas abusivas. ¿Y pura cláusula abusiva cuál es? Aquella que siempre va a perjudicar a quien adquirió el producto o el servicio. Y siempre va a beneficiar a quién? Al proveedor. Esa es una cláusula abusiva que no está permitida en nuestro sistema legal peruano. Vamos ahora a hablar sobre incumplimiento en las garantías. Es simple, es negarse a reparar o reemplazar bienes defectuosos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Si una persona te ha vendido o te ha proveído de un servicio y incurre en una responsabilidad por haberte inducido error, por no haberte brindado una información clara, ¿a qué está obligado? Está obligado a reponer, a asumir su responsabilidad, que primero tiene que ser determinada, tiene que pagarte por ese error cometido. ¿Cómo? Devolviéndote el dinero, reparando el producto o reemplazando el producto. Si es un celular, te tendrá que cambiar o reemplazar ese producto que está defectuoso. Ahora vamos a hablar sobre el compromiso, la transparencia y cumplimiento de los proveedores. Aquí vamos a tocar un tema muy importante, que debe ser la bandera con la cual deben comportarse los proveedores. Compromiso, transparencia, cumplimiento. Yo añadiría una más. Información leal. Ahora vamos a explicar, qué significa la palabra compromiso. No sin antes preguntar a los señores participantes si me están escuchando y tenemos buen audio para ingresar ya a la segunda hora de esta ponencia. Así sea de manera escrita, si me hacen saber que sí me están escuchando con precisión para poder continuar con tranquilidad. Alguna persona que me quiera brindar esa información, le voy a agradecer. Buenas noches, ingeniero. Sí, se está escuchando fuerte y claro. Excelente. Gracias, Ray Pillaca. Gracias, Fernando. Excelente participación. Yo les agradezco de verdad de manera sincera del momento en el cual yo he pedido, gracias, estimado Hugo, del momento en que hemos pedido la información, si me están escuchando, al momento de respuesta, no ha pasado ni 3 segundos. Eso significa que ustedes están atentos a esta disertación, que la estamos haciendo con ejemplos de la manera más didáctica posible,
para que ustedes puedan recibir una información de calidad. ¿Ya? Solamente un segundo, me voy a servir agua, por favor. Bien, vamos a continuar hablando sobre esos tres pilares más participantes. Siempre ustedes consideren esto si tienen, por ejemplo, un negocio, o si brindan algún servicio, o proveen de algún bien a una persona. Usted puede demorar semanas o meses en conseguir un cliente. Me escucha, pero te puedes demorar segundos en perderlo. Lo más fácil es perder el cliente. Lo complicado es ganar un cliente y sobre todo mantenerlo. Por eso, ustedes, si brindan un servicio, por ejemplo, ¿no? Son abogados, médicos, contadores, o tienen un negocio, siempre tienen que ir o considerar esos tres pilares: compromiso, transparencia y cumplimiento. Vamos a explicar en qué consiste la palabra compromiso. Los proveedores deben comprometerse con la calidad de sus productos y servicios. El consumidor debe tener una experiencia satisfactoria. Como yo siempre les digo, ¿no? Yo vengo litigando hace más de 30 años. Como soy abogado, de hecho, hace más de 25. La pregunta es, nunca tú te comprometas a ganar en el proceso, porque ni tú sabes si vas a ganar. El compromiso que tú tienes que asumir es que vas a realizar un trabajo consciente, sesudo, responsable. Pero no te comprometas a cumplir con un resultado que ni siquiera tú sabes si se va a dar o no. Eso te puede generar problemas y te va a generar problemas no solamente económicos, sino de credibilidad y eventualmente alguna denuncia ante la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima o otra entidad. ¿Correcto? Entonces, el compromiso. Los proveedores deben comprometerse solo con la calidad de sus productos y servicios. Si tú sabes que tu producto es de calidad, no tienes que preocuparte.
porque el producto no te va a hacer quedar mal. Pero, qué sucede si, por ejemplo, tú con el fin de ahorrar, has, no compras los productos de calidad que siempre has empleado para hacer, por ejemplo, una torta? Los consumidores, señores, se dan cuenta. Por ejemplo, por ejemplo, nosotros tenemos un pequeño negocio en la cual hay venta de alfajores. En algún momento, de repente, por abaratar costos, cambiamos de proveedor porque nos ofrecía un producto de menor costo que nos permitía ganar un poco más. Pero nos dimos cuenta que las personas empezaron a comprar cada vez menos alfajores, ya no con la intensidad de antes. ¿Qué había pasado? Se dieron cuenta que no eran los mismos alfajores y automáticamente empezó a descender la frecuencia de compra de esos alfajores. ¿Qué tuvimos que hacer? Volver al proveedor anterior, porque de lo contrario se iba a perder ese producto bandera que nosotros teníamos y ofrecíamos al público. Por eso, si tú brindas un bien o un servicio, tienes que comprometerte a que ese servicio sea de calidad en los productos y servicios. Ese es un tip del día de hoy. El segundo, si tú tienes un negocio, tú tienes que abrir todos los días, así fuese feriado, fuese Navidad, Año Nuevo o día de tu cumpleaños. Porque la gente confía en que ese negocio siempre va a estar abierto. Pero si tú lo vas a abrir cuando tú quieras y lo vas a cerrar cuando tú quieras, entonces no estás comprometiéndote con brindar un servicio de calidad, un servicio preciso, transparente, digno, que busque lograr una experiencia satisfactoria en el cliente. Segundo punto, transparencia. La información sobre los productos y servicios debe ser claro y preciso. El consumidor debe poder tomar decisiones informadas. Lo que les dije al inicio del día de hoy, la palabra clave, información. Pero no solamente tú debes esperar que te den la información. Tú tienes que preguntar cuánto tiempo me va a durar, cuáles son las características. Por ejemplo, un artefacto, ¿no? Necesariamente tiene que tener estabilizador. ¿Cuánto tiempo puede estar prendido? ¿Cuánto tiempo tiene que descansar después de haber trabajado 5 o 10 horas? El techo, ¿de qué tiene que ser del lugar donde va a estar ubicado el artefacto? Soporta el agua, soporta bajas temperaturas, soporta altas temperaturas, puede estar al costado de otro artefacto, puede usarse un rack, puede estar encima de una mesa, etc. Todo eso tú tienes que preguntar. Tercer elemento en compromiso y transparencia, cumplimiento. Cumplimiento. Los proveedores deben cumplir con las normas y regulaciones de protección al consumidor. Esto protege los intereses del consumidor. Bien, aquí para hacer interactiva la sesión de aprendizaje del día de hoy, vamos a preguntarle a cualquiera que pueda participar y vamos a anotar sus nombres haciendo la siguiente pregunta. ¿Por qué para un consumidor en tu negocio, para que ese consumidor se sienta bien atendido, por qué es importante cumplir con esos 3 pilares?
compromiso, transparencia y cumplimiento. Cualquier persona puede levantar la mano o puede hacer uso del micrófono que entiendo están habilitados. Yo lo voy a anotar para beneficiarlo con algún libro, un código o algún beneficio para algún diplomado. La pregunta es simple. Simplemente tienen que manifestar por qué para un consumidor es importante que el proveedor actúe de manera comprometida, que actúe con transparencia y cumplimiento. A ver, cualquier persona. Ahí está Ray Pillaca, Eddie, entre otros. ¿Por qué es importante? Vamos a anotarlo aquí. Bien, mientras se van animando, vamos pasando a lo que es la protección de los intereses sociales y económicos. A ver, tenemos buen audio. Indíqueme para entrar a los casi, a ver, vamos a verificar acá. Entrar a los últimos 40 minutos de la sesión del día de hoy. Quiero saber si me están escuchando para continuar con tranquilidad. Me pueden indicar levantando la mano, hablando o escribiendo el chat. Quisiera saber si tenemos buen audio para poder continuar. ¿Me confirma alguien, por favor, si me escuchan con precisión para poder continuar? Tengo buen audio. Ahí está. Luis, Hugo, gracias Luis. Gracias. Fuerte y claro, dice que me escuchan. Excelente. Gracias por su participación. Vamos ahora a hablar, estimados participantes, sobre la protección de los intereses sociales y económicos. Aquí diremos lo siguiente. Intereses sociales. Las leyes de protección al consumidor, ¿qué buscan? Buscan salvaguardar la seguridad y bienestar del consumidor, de esos consumidores. La ley busca protegerlo, busca que se respete su seguridad, busca que no se vulnere su bienestar, pero también busca se pueda satisfacer su interés económico. Es decir, se busca proteger los intereses económicos del consumidor, evitando prácticas comerciales desleales. Cuando uno adquiere un bien o un servicio, de preferencia tiene que hacerlo en un lugar formal, en un lugar que te dé todas las garantías y te dé la confianza y la seguridad que no vas a tener ningún problema. Porque de lo contrario, vas a gastar el doble. Si compras un producto que te va a presentar defectos al momento que tú lo vas a usar o lo vas a emplear, entonces, ¿qué se va a producir? Que lo tengas que cambiar, que tengas que comprar un repuesto, que tengas que prestarte a otra persona ese producto o lo que fuere. Y al final, como dice el viejo dicho, lo barato va a salir caro. Y no es la idea. Vamos ahora a hablar sobre la responsabilidad del proveedor y los derechos del consumidor. Vamos a ver qué responsabilidad tiene y qué derechos tiene.
Responsabilidad. Los proveedores, aquellos que proveen de un bien o un servicio, son responsables de garantizar la calidad y seguridad de sus productos y servicios. ¿Eso qué quiere decir? Si una persona que te provee de un bien o un servicio no puede garantizar la calidad y la seguridad en los productos y servicios, tú puedes solicitar primero el libro de reclamación. Segundo, acudir a Indecop. Tercero, también puedes plantear una demanda por daños y perjuicios, entre otros. ¿Correcto? ¿A qué derechos tienes tú como consumidor? Tienes derecho a una información. Lo que ya les dije en un inicio, señores, la palabra clave del día de hoy es información. Información. La información que tú tienes que recibir como consumidor tiene que ser una información clara, precisa, directa, concisa, prístina, simple, veraz, leal. Si tú tienes un negocio, ese también es el compromiso que tú debes asumir. Brindar una información clara para que puedan acceder a productos seguros. Pero si tú te ves involucrado en una denuncia, yo qué te sugiero, de inmediato, subsana, reconoce, cambia el producto. Más vas a gastar en una eventual multa, de repente por parte de la municipalidad, por parte de Indecopi. Hasta puedes enfrentar una eventual demanda por daños y perjuicios. La idea es no complicarte la existencia. ¿Para qué lo vas a hacer? Al problema tienes que buscarle solución. Y una solución inmediata, no cualquier tipo de decisión. Pero esa decisión, ¿en qué la vas a través de qué la vas a tomar, como ya les dije hoy día? La palabra clave del día de hoy. La vas a tomar en base a una información. Por ejemplo, para las personas que van a pasar año nuevo fuera de Lima, ¿qué tienen que saber necesariamente del lugar a donde quieren ir? El clima. ¿Qué sucede si decides ir de repente a un lugar del Perú donde hay lluvia o hace frío y tú llevas short y polos? Te vas a meter en un serio problema porque no has llevado la ropa adecuada, no has llevado el calzado adecuado, no has llevado los aditamentos adecuados. Y si vas a ir con tu vehículo, también tienes que tener una buena información para que le puedas poner de repente dineros o alguna gata eh, de, de seguridad, de algo. ¿No? Mejor dicho, para que tú tomes una buena decisión, tienes que tener una buena información. Vamos a utilizar la mayéutica como ejemplos. Había un filósofo que siempre andaba tranquilo, sosegado, en paz. Y siempre su vecino lo admiraba por la vida que llevaba, una vida tranquila, una vida en paz, una vida en concordia, como uno debe vivir. Y ese vecino le preguntó, "Señor filósofo, ¿qué es lo que toma usted para estar siempre así?" Ese filósofo le respondió, yo tomo buenas decisiones. ¿Eso qué significa? Toda tu vida, toda tu vida va a depender de las decisiones que tú tomes. Si tomas buenas decisiones, vas a tener buenos resultados.
Si tomas malas decisiones, vas a tener malos resultados. Todo lo que somos ahora está y es una consecuencia de las decisiones que hemos tomado tiempo atrás. Así de simple, así de claro. Vamos ahora a hablar sobre las responsabilidades, sobre las responsabilidades del proveedor y derechos del consumidor. ¿Quién es el proveedor? Ya hemos dicho, el proveedor es aquel que te brinda un producto o un servicio. Es según este material que hemos preparado para ustedes, es cualquier persona natural o jurídica que ofrece, distribuye o comercializa bienes y servicios al público. ¿Qué tipo de responsabilidades tiene el proveedor? El proveedor es responsable de los daños y perjuicios por los bienes o servicios que pone a disposición del consumidor, sin importar si actuó con intención o negligencia. Ejemplo, un electrodoméstico defectuoso que provoca un accidente debe ser reemplazado o reembolsado, incluso si el proveedor desconocía el defecto. Supongamos, vamos al ejemplo, supongamos que te vendieron un microondas que al minuto de calentar un, una comida explota y te causa daños a la integridad de tu persona. Obviamente hay una responsabilidad por parte del proveedor y hay un derecho por parte del consumidor de acudir ante ese proveedor a fin, de que pueda primero reconocer su responsabilidad, su error y repararte, reembolsarte o cambiar el producto de manera inmediata. Si tú estás en el lugar del proveedor, no te compliques y dale una solución inmediata, pero sé empático y ponte en su lugar. A nadie le gusta que lo estafen. A nadie le gusta ser víctima de un error, de un ardid que quiera perjudicar. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar sobre la responsabilidad del proveedor y los derechos del consumidor. ¿Correcto? Vamos a verificar una información. Estamos entrando ya a los últimos 30 minutos finales de la disertación del día de hoy. Vamos a hablar 10 minutos más sobre el material que hemos preparado el día de hoy para ustedes y ya entramos al tema de las conclusiones, en las cuales, si ustedes quieren participar, lo pueden hacer de manera voluntaria, levantando la mano a través del chat o hablando a través de sus micrófonos. Lo que nos interesa es verificar el producto. Eso es lo que se llama en la pedagogía moderna. Verificar el producto. Es decir, asegurarnos que la información haya llegado a las personas que están participando en este diplomado. Y solamente lo vamos a saber si ustedes participan. Esto ya en el terreno de las conclusiones, a las cuales vamos a arribar en unos minutos. Vamos a hablar sobre la responsabilidad por la información. El proveedor debe brindar una información veraz,
clara y completa. ¿Sobre qué? Sobre las características, precios, riesgos y condiciones de servicio. Por ejemplo, en los medicamentos no se debe omitir advertencias importantes en su empaque. El proveedor es responsable de los daños. El proveedor es responsable de los daños que puede ocasionar esta omisión. Por ejemplo, debe informarse al consumidor si ese producto tiene que estar refrigerado o no. Si ese medicamento lo tiene que tomar de acuerdo a las restricciones o directivas que le ha entregado su médico. Debe informarle la fecha también de caducidad de ese producto. Recordemos que estamos hablando de medicamentos. ¿Cuál es la responsabilidad por incumplimiento contractual? Cuando un proveedor no cumple con los términos ofrecidos o pactados, como la entrega a tiempo o la calidad prometida. Por ejemplo, un hotel que no ofrece las condiciones anunciadas en su publicidad. Por ejemplo, yo este fin de semana debo dictar una conferencia para el Colegio de Abogados de Lima. Probablemente viaje. En el hotel donde pienso hospedarme, deben asegurarme que voy a poder tener la cobertura virtual en Internet para poder dictar la conferencia virtual sin problema. ¿Qué pasa si llega el día y ese hotel tiene un servicio de Internet deficiente, defectuoso, tardío, lento? Obviamente yo me voy a ver perjudicado, porque yo debí prever esa situación. Y obviamente el proveedor de ese servicio tiene que responderme por el perjuicio que me ha ocasionado, porque lo más probable es que tenga que reprogramar esa conferencia, pero el perjuicio ya está. Entonces tiene que haber, primero, un reconocimiento del proveedor y tiene que haber una acción resarcitoria por parte de él, por los daños que me ha ocasionado al brindarme un servicio defectuoso. ¿Qué sucede, por ejemplo, si me ofrecieron, por ejemplo, tener agua caliente y no la tienen? O tienen baja presión de agua. Obviamente, si tú te vas a asear con agua fría, lo más probable es que te veas perjudicado con una gripe o una afección de afección de la garganta. Si te ofrecieron ciertas características, te dieron una información, pero que no se condice con la realidad, obviamente hay una responsabilidad en la persona que te ha brindado el servicio o que te ha vendido el producto. Vamos ahora a hablar sobre la responsabilidad solidaria. Todos los actores en la cadena de producción, distribución y comercialización son responsables solidariamente. Por ejemplo, fabricante, importador, distribuidor, son solidariamente responsables ante el consumidor.
Compras un vehículo, por ejemplo, y ese vehículo sufre un accidente porque recalentó. ¿Hay un perjuicio? Sí. ¿Tiene que identificarse la responsabilidad de quién es? Sí. ¿Hay una responsabilidad compartida? Sí. Esa responsabilidad en lo que es la protección del consumidor se le llama responsabilidad solidaria. Varios van a asumir las consecuencias de esa acción, inacción u omisión. Vamos ahora a hablar, estimados participantes, sobre los derechos del consumidor. El consumidor tiene derechos fundamentales. Cuando hablamos de derechos fundamentales, podemos citar la Constitución, Carta Política, Carta Lex, Lex de Lex, Carta Madre o Código Estatutario, como decía Carlos Torres y Torres Lara, es presidente del Congreso Constituyente Democrático y es presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Los derechos fundamentales de la persona están regulados en el artículo 2 de la Carta Política de 1993, que tiene 24 incisos que abrigan los derechos fundamentales de la persona. Estos derechos fundamentales también están protegidos por el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Si no, lean ustedes el título preliminar del Código de Protección al Consumidor. ¿Qué principales derechos tiene el consumidor? Por ejemplo, tiene derecho a la protección de la salud y seguridad. Los bienes y servicios deben ser seguros y no causar riesgos indebidos a la salud o a la integridad del consumidor. Tiene derecho a lo que ya les dije, a recibir información adecuada y veraz. Los consumidores deben conocer las características, precios, términos de contratación, garantías y riesgos de los bienes o servicios. Tienen derecho a la elección. El consumidor puede elegir libremente entre los diferentes proveedores y productos sin ser objeto de prácticas discriminatorias o coercitivas. No te pueden obligar a ti a comprar un producto. No te pueden obligar o constreñir a que tomes una decisión. Esa decisión la vas a tomar tú, porque tú eres autónomo en esas decisiones. Vamos ahora a hablar sobre el derecho a la protección contra métodos abusivos. Los consumidores están protegidos contra las prácticas como la publicidad engañosa, las cláusulas abusivas o las ventas atadas. Por ejemplo, publicidad engañosa. Van por tu casa esos tricicleros y te dicen, ¿no? Eh, eso ya linda con la estafa. Kilo de, kilo de papaya o caja de papaya a 10 soles. No les compres, porque de esas 5 o 7 papayas que hay, si son 7, 5 están malogradas y solamente hay 2 buenas. O sea, al final estás pagando el doble, el triple que hubieras pagado comprando un buen producto, ¿no? O por ejemplo, kilo de manzana chilena, que debe estar pasando los 10 soles. Oferta, 5 soles. Pero de las 5 manzanas que te entregan,
4 o 3 internamente están malogradas. ¿Fue una buena compra? No, fue una mala compra. ¿Y por qué? Porque te han inducido a error. O por ejemplo, tú lo llevas a tu domicilio, si tienes balanza, lo pesas y vas a verificar que no tiene el peso exacto. Bueno, ya esto ya linda con la estafa. Ya. No solamente es una práctica desleal, sino es una estafa. Vamos ahora a hablar, estimados participantes, sobre el derecho a la reparación o indemnización. El consumidor sufre daños debido a productos defectuosos o incumplimientos del proveedor, tiene derecho a la reparación del daño o una compensación económica. Aquí ustedes pueden leer a Juan Espinosa Espinosa, que es un experto en derecho de daño, quien te distingue sobre la responsabilidad, sobre el nexo causal, sobre los efectos, sobre la consecuencia normativa, sobre la responsabilidad contractual, extracontractual, sobre la responsabilidad civil, sobre la responsabilidad social de las empresas, entre otros conceptos. Y vamos entrando, señores, ya a los minutos finales de la sesión de aprendizaje de naturaleza virtual del día de hoy. Derecho a la educación y acceso a la justicia. Los consumidores tienen derecho a ser informados sobre sus derechos y acceder a los mecanismos administrativos o judiciales para resolver sus reclamos. Aquí, por ejemplo, podemos hablar sobre los marcos, los mecanismos alternativos de conflictos, la autotutela o autodefensa, la autocomposición o la heterocomposición. Dentro de la heterocomposición tenemos la posibilidad de acudir al Poder Judicial para solicitar tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de nuestros derechos. Y podemos invocar el artículo 138 y 139 de la Carta Política de 1993, que ad litere o a la letra, como decía Rubén Guevara Manrique, señala lo siguiente: la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce a través del Poder Judicial con arreglo a un debido proceso, entendiendo el debido proceso como las garantías fundamentales con las cuales cuentan los justiciables para hacer valer su derecho conforme al ley. Vamos ahora a hablar sobre la relación entre derechos y responsabilidades. Bien, señores, estamos entrando a los 15 últimos minutos de la sesión del día, hablando sobre la relación entre derechos y responsabilidades. La responsabilidad del proveedor se activa cuando se vulneran los derechos del consumidor. Miren qué interesante esta frase. Cuando se activa la responsabilidad del proveedor, cuando este mismo proveedor vulneró el derecho del consumidor. Por ejemplo, si un electrodoméstico defectuoso, responsabilidad del proveedor, causa un daño, el consumidor tiene derecho a la reparación del bien y al resarcimiento de los daños ocasionados. Si un proveedor utiliza publicidad engañosa, el consumidor puede exigir la corrección de la información y reclamar una indemnización y un perjuicio. Vamos al terreno práctico, a los casos prácticos. Publicidad engañosa. Un proveedor anuncia un descuento del 50%, pero al acudir al establecimiento el consumidor descubre que el descuento no se aplica a los productos usados en la publicidad. En este caso, el consumidor puede denunciar al proveedor por una publicidad engañosa. Incumplimiento de garantías. Un televisor falla dentro del periodo de garantía.
pero el proveedor se niega a repararlo. El consumidor tiene derecho a exigir el cumplimiento ¿de qué? De la garantía, porque para eso hay una garantía que está respaldada por un documento. Producto defectuoso, un alimento contaminado causan una intoxicación. El consumidor puede exigir el reembolso y la compensación económica ante Indecop. Vamos ahora a hablar, estimados participantes, sobre la responsabilidad administrativa, civil y penal. Administrativa. La autoridad de protección al consumidor, ¿qué puede imponer? Ya lo hemos dicho temprano. Multas, que son económicas o pecuniarias, como decía Roberto Pérez Rojas, en su obra sobre derecho monetario y bancario, o sanciones administrativas a los proveedores. Cierre de local, definitiva, temporal, etc. Se puede incurrir también una responsabilidad civil. El consumidor puede demandar al proveedor por daños y perjuicios, proceso de conocimiento, causados por productos o servicios defectuosos. Y también se puede incurrir en responsabilidad penal. En los casos de fraude o delitos graves, se puede imponer penas de prisión a los proveedores. Imagínense que se oferta un maquillaje para damas y le causa enrojecimiento, perjuicio en la piel. O supongamos que se ofertan lentes de contacto. Pueden llevar inclusive hasta la ceguera del cliente. No solamente hay una responsabilidad administrativa, también hay civil y también hay una responsabilidad penal. Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Vamos a hablar sobre la responsabilidad administrativa. Es la responsabilidad que asumen los proveedores ante los organismos reguladores. Para eso se Indecopi, cuando incumplan normas del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ya hemos dicho, esta ley es asignada con el número 29571. ¿Cuáles son las características principales? El ámbito, hemos dicho, responsabilidad de naturaleza administrativa, no penal, no civil, o no penal ni civil. ¿Y cuál es el objetivo? Garantizar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor, sancionar las conductas respectivas. ¿Cuáles son las modalidades? ¿Cuál es el procedimiento? Ya hemos dicho que se va a desarrollar a través de procesos administrativos iniciados por denuncias. Por denuncias de consumidores o también las denuncias de oficio. Que también puede merecer una investigación administrativa, si se quiere, civil o penal. Vamos ahora a hablar sobre las multas económicas, multas pecuniarias o multas metálicas, como decía Roberto T. Rojas. Y multas económicas pueden ir hasta los 450 UITs. La UIT, todos conocemos que es la unidad impositiva tributaria. Y va a depender de qué? De la gravedad de la infracción y el impacto en los consumidores. Podemos hablar sobre las medidas correctivas que se pueden disponer, Indecop.
reparación, sustitución o reembolso del bien o el servicio defectuoso. También son una rectificación de la publicidad engañosa o cumplimiento de garantías. Si no, se va a seguir engañando a otras personas. Clausura de locales de manera temporal o definitiva, cuando hay infracciones graves o reincidencias, casualmente para que no se perjudique a otras personas. Con la publicidad de sanciones, la obligación de emitir disculpas públicas o advertencias al público. Ejemplo, un proveedor que utiliza publicidad engañosa para promocionar un producto puede ser sancionado con una multa administrativa y la obligación de rectificar su publicidad. Si se le permite continuar con esta publicidad engañosa, va a seguir mermando, induciendo, perjudicando a otras. Vamos a hablar ahora sobre la responsabilidad civil, que es la obligación de reparar los daños y perjuicios causados al consumidor debido al incumplimiento de una obligación contractual o por actos ilícitos extracontractuales. Eso lo desarrolla Juan Espinosa Espinosa en su libro sobre responsabilidad contractual y extracontractual, responsabilidad civil. ¿Cuáles son las características principales? El ámbito. Hemos dicho que es de naturaleza patrimonial y se resuelve en el ámbito judicial. Y el objetivo, resarcir al consumidor por el daño sufrido, restableciendo su situación original, modalidades del daño, contractual o extracontractual. Contractual, hay un contrato y no se cumplió. Contrato de arrendamiento, contrato de compraventa, que son contratos nominados porque tienen una nomenclatura, un nomen jurídico o un epígrafe en ley. Como decía Carlos Ferdinand Cuadros Villena, experto en actos jurídicos y derecho de las obligaciones o fuente de las obligaciones, del cual nos habla el Código Civil o Código Sustantivo de 1984. Contractual, ya hemos dicho, surge cuando el proveedor incumple, incumple las condiciones pactadas. Por ejemplo, no entregar un producto como lo prometido. Debes entregarlo el día 30 de diciembre para que se reciba el año con ese producto. Lo entregas el 2 de enero. No tiene sentido. Entrega tardía, que te va a ocasionar una merma, o un detrimento, o un perjuicio, o un daño. Responsabilidad extracontractual. Surge cuando un bien o servicio defectuoso causa un daño. Por ejemplo, un producto en mal estado que provoca lesión. Te dieron un producto para los músculos, que produce una infección o un problema en la piel, ¿correcto? Vamos ahora a hablar sobre los elementos del daño civil. Aquí podemos hablar, por ejemplo, un segundito, sobre los elementos del daño civil. Básico, daño emergente, los gastos sufridos por el consumidor. Por ejemplo, se te infectó la piel, vas a tener que ir a un dermatólogo, vas a tener que comprar medicinas, vas a tener que comprar una venda, vas a tener que comprar de repente un antiinflamatorio, etcétera. Lucro cesante es la garantía que el consumidor dejó de percibir. Por ejemplo, tú tenías que, si eres modelo, tenías que hacer una presentación en la televisión que no la has podido hacer porque estabas afectada en tu rostro, correcto. Un champú, por ejemplo, que en vez de ayudarte para que tu cabello esté más sano, hace que te caiga. Obviamente, hay un lucro cesante, hay un daño emergente.
El daño moral es la afección o la afectación emocional, psicológica o reputacional. Imagínate que en vez de que tus uñas estén más fortalecidas, se empiezan a caer o a debilitar. Hay un daño emergente, hay un daño, hay un lucro cesante, pero también hay un daño moral. Un consumidor que sufre quemaduras al usar un electrodoméstico defectuoso puede exigir al proveedor que le responda por los gastos médicos, daño emergente, los ingresos perdidos, lucro cesante o la afectación emocional, que es el daño moral. Pero también podemos hablar sobre la responsabilidad penal, que se refiere a las sanciones penales aplicables a proveedores y los actos constituyen delitos tipificados en el Código Penal o texto punitivo de 1991. Este tipo de responsabilidad se da en los casos donde ponen en peligro o se vulneran o lesionan bienes jurídicos protegidos como la vida, la integridad de los consumidores. Todo esto está previsto y penado en la parte especial del Código Penal de 1991. Características principales. Tenemos el ámbito. Se va a desarrollar en el ámbito judicial penal. El objetivo, castigar las conductas dolosas o culpables que atentan gravemente contra los derechos de los consumidores. Las sanciones pueden ser privativa de libertad, restrictiva de libertad, limitativa de derechos, pena de multa, que están reguladas desde el artículo 1, 5, y un artículo 106 en adelante, empieza con el homicidio civil, la parte especial. La inhabilitación para ejercer ciertas actividades comerciales, por ejemplo, para los médicos. Principales delitos aplicables: delitos contra la salud pública, venta de productos vencidos o vencidos, comercialización de productos o exposición de delito, de estafa, delito, promoción de bienes o servicios mediante engaño, lesión o muerte, causar daño físico o la muerte del consumidor por productos defectuosos. Por ejemplo, un proveedor que comercializa alimentos contaminados o vencidos, esto puede ocasionar una intoxicación. Y aquí vamos a hablar sobre las clases de responsabilidad. Eso ya lo hemos dicho. Administrativa. Se centra en sancionar el incumplimiento de normas mediante multas o medidas correctivas. Responsabilidad civil, que busca básicamente indemnizar al consumidor por los daños. La responsabilidad penal, castigando conductas graves que constituyan delitos y tengan un impacto en la sociedad. Casos prácticos, por ejemplo. Entrando a los ejemplos. Caso 1, publicidad engañosa. Administrativa, multa por parte del INDECOPI y la obligación de corregir la información. Civil, indemnización al consumidor que provee un daño económico o moral. Penal, si el engaño resultó en una estafa, hay una responsabilidad por un cargo penal. Caso 2, producto defectuoso que causa lesiones. Administrativa, multa, orden de retiro del producto del mercado. Civil, indemnización. Penal, proceso, si fuese el caso, determinándose negligente, grave o idóneo. ¿Quién es la autoridad competente? En primer orden, INDECOPI, propiedad intelectual. Es la autoridad competente en el Perú. ¿Cuáles son las funciones de INDECOPI? Hemos dicho, promover la competencia leal y proteger al consumidor. Tiene también facultades de investigar, sancionar a proveedores y brindar educación al consumidor. Aquí vamos terminando con el procedimiento sancionador y sumarísimo de protección al consumidor. ¿Ante quién presentamos la denuncia? Ante INDECOPI, por parte del consumidor. ¿Qué hace INDECOPI? Inicia un... Paso 3. Si se determina una infracción, se inicia. Paso 4. El proveedor puede presentar pruebas de descargo y alegatos en su defensa
Paso 5. Indecopi emite una resolución sancionatoria en la que se establecen las sanciones aplicables al proveedor. Paso 6. El proveedor puede apelar la resolución sancionatoria ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual, Indecopi. Bien, señores, hemos llegado a la parte final de la exposición del día de hoy. Siendo las 9 en punto, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado el día de hoy. A manera de resumen, hemos hablado sobre el procedimiento a través del cual se van a determinar la responsabilidad y también se va a precisar las sanciones en el derecho de protección al consumidor en el Perú. Hemos dicho que hay un marco normativo, el Código de Protección, ¿no? Información veraz y clara. Hemos dicho a quiénes se puede sancionar con una multa, un cierre temporal o definitivo, un retiro de esa publicidad engañosa, a los proveedores de bienes, a los prestadores de servicios, a los fabricantes e importadores. Y también hemos hablado sobre los tipos de sanciones. Hemos mencionado que hay, por ejemplo, lo que es la multa, lo que son las medidas correctivas, la sustitución o reembolso, la clausura temporal o definitiva del local para que no perjudiquen a otras personas, las sanciones no pecuniarias, la evaluación de pedir disculpas ante la afectación de un bien jurídico. Hemos dicho cuáles son los principales casos de sanción en el Perú. Indecopi, por ejemplo, publicidad engañosa, cláusulas abusivas, incumplimiento de garantías. Bien, estamos haciendo un pequeño resumen a manera de conclusiones de lo que hemos hecho el día de hoy. No sin antes ir agradeciendo a las personas que han permitido que el día de hoy estemos frente a ustedes hablando un poco sobre lo que es la determinación de responsabilidades y sanciones en el derecho de protección al consumidor en el Perú. Bien, sí, ya me están advirtiendo que son ya las 9 y vamos a verificar. Son las 9:03. Vamos a esperar que la coordinadora nos oriente. Sí, nos oriente respecto ya a culminar la sesión de aprendizaje de naturaleza virtual que hemos tenido el día de hoy. ¿Correcto? Vamos a hacer la coordinación respectiva con la coordinadora. Sí, perfecto. Ya, muy amable, muy amable. Bien, solamente un segundito, estimados participantes. Solamente un segundito. Bien, a nombre de la organización de este evento, quiero agradecerles de manera personalizada a todos y cada uno de ustedes por haber participado en esta sesión de naturaleza virtual en el tema denominado Determinación de responsabilidades y sanciones en el derecho de protección al consumidor en el Perú. Gracias, señores, por su participación. Ya contamos con la anuencia de la coordinación en el sentido de dar por culminada nuestra participación el día de hoy. Felicidades, bendiciones y que tengan una excelente noche. Gracias, señores. Gracias, doctor. Luego. Gracias, estimado Luis Fernando.
Gracias a todos, felicidades.